invitas a subir a tu presencia. Pues bueno, le doy gracias también a Dios la vida por mi papá, por permitirme, ¿verdad? Es mucha responsabilidad. De verdad que estoy muy agradecido con Dios por el tiempo que me ha permitido aprender, ¿verdad? Y no sé, yo no tenía en mente, ¿verdad?, predicar en algunos años, la verdad. Pero mi papá me comentó hace algunos meses ya, que me preparara para poder compartir. Y me estuve preparando en realmente saber lo que el Espíritu Santo quería hablarme a mí principalmente, ¿verdad? Y hablarnos a nosotros. Y pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias, Padre, por este día, Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, Jesús, porque nos permites tener vida, Padre. Nos permites, Padre, escuchar tu voz, ser guiados, Jesús, como iglesia, poder contemplar tu hermosura, Jesús, poder entrar, Señor, en el gozo, Padre, poder, Señor Jesús, entrar en tu presencia, Padre, porque para esto, Señor, has venido, Padre, para darnos vida eterna, Jesús. Yo te pido, Padre, que unjas mis labios, que tú quemes con carbones encendidos mis labios, Padre, que no hable de mí, Señor, que no hable de mi persona, Padre, sino que todo lo que yo hable, Señor, sea inspirado por ti, Espíritu Santo, y que hable acerca de ti, Jesús. Queremos ser gobernados por tu Espíritu, Padre. Queremos que tú, Señor Jesús, impactes nuestra vida y seamos transformados por medio de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 17:3. Por favor, todos, cuando lo tengan, digan amén. Mi papá me dejó muy poquito tiempo. Se la chutó, pero estuvo muy bonito el tiempo. Muy, muy bonito el tiempo del Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Muy bien. Dice la palabra en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesús Cristo, a quien enviaste. Lo vamos a repetir otra vez, por favor. Todos con voz alta. 1, 2, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, y a Jesús Cristo, a quien enviaste. Para los que están apuntando, ayer que estaba, bueno, todos estos días, pero más específicamente ayer, tenía un montón de bosquejos, ¿verdad? Llenos de mis hojas llenas de bosquejos de todo lo que el Señor me ha estado hablando en los últimos meses, y no me decidía. Yo decía, Señor, ya está llegando el tiempo. Luego tuve que venir aquí porque tuvimos la cena de gala, y yo en la cena de gala pues fui muy tocado, pero aún así estaba como que con el nervio, ¿no?, de qué voy a decir, y dije, bueno, me voy a desvelar. Y me estaba desvelando, mi mamá viene y me dice, Fabián, ya duérmete, quién sabe qué tanto, ¿no? Y yo, no, ahorita dame chancita, ¿no? Y realmente yo le pedí al Señor que realmente no fuera yo el que hablara, y si le puedo dar un nombre a esta predicación, sería un encuentro con el Verbo, para los que estemos apuntando, un encuentro con el Verbo. Entonces, aquí tengo mis apuntitos. El Señor me ha estado hablando, hermanos, el Señor me ha estado hablando sobre qué es realmente el conocimiento de Cristo. Porque dice la palabra ahí, ¿verdad?, que esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y que conozcan a quien has enviado, que es a Cristo Jesús, ¿no? Y Dios me ha estado hablando a lo largo de estos últimos, de hecho, 2 años, ¿verdad? Y estos últimos meses mucho acerca de el conocimiento de Cristo, porque se nos ha hablado mucho en los últimos años. Hemos aprendido aparte también de doctrina con los coreanos que vinieron acerca de Jesús el Cristo, y ha sido muy gratificante, muy importante estas enseñanzas. Hemos aprendido sobre los 5 pilares de esta iglesia, ¿verdad? Que son, a ver quién se acuerda: fe, comunión, adoración, evangelismo y la palabra, ¿no? Y hemos estado creciendo. Yo he visto cómo esta iglesia ha estado creciendo. Yo he estado creciendo a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Unos más, otros menos. Y somos un cuerpo, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, pues
revélame al Padre, ¿no? Revélame a Cristo, revélame la cruz. Y ha pasado ciertas cosas en mi vida donde el Señor me ha sellado, donde el Señor me ha direccionado, donde el Señor me ha dicho: hey, Fabián, tú eres para mí, ¿verdad? Y yo he querido hacer cosas. Mi papá está de testigo que cuando te encuentras con el Señor, todo el mundo está de testigo que quieres hacer cosas por Él, quieres hacer y deshacer. Y el Señor me ha estado tratando en mi carácter, ¿verdad? Más que en otra cosa. He tratado de hacer ciertas cosas, pero el Señor en el último año me habló de que el Señor no le interesa mucho mi ministerio, ¿verdad? El Señor no le interesa mucho lo que yo pueda hacer por Él. Se escucha un poquito fuerte, ¿verdad? Pero en realidad el Señor quería conocerme a mí, ¿verdad? Y Él me estaba haciendo mucho hincapié de que yo debía de conocerlo, porque ahorita vamos a hablar un poco sobre el conocimiento de Dios y cómo esto nos puede transformar. A lo largo de las décadas, de los siglos, han surgido filosofías, han surgido religiones, han surgido diferentes tipos de cosmovisiones, ¿verdad? Que han querido realizar liturgias, rituales, ¿para qué? Para acercarse a Dios. De hecho, la palabra religión es religar, ¿verdad? Y Dios, de hecho, estableció liturgia. En el Antiguo Testamento vemos como Éxodo, como Levítico, eran liturgias para estar en comunidad, para tener relación con Dios. Entonces, en cierto punto, la liturgia era necesaria y sigue siendo necesaria a un punto, ¿verdad? Pero el hombre, fuera del judaísmo en ese momento, fuera de la religión verdadera, quiso imitar estos tipos de liturgia para acercarse otra vez a Dios, porque había un vacío, ¿verdad? De hecho, muchos en este tiempo, yo creo que ya han escuchado como de que, no, el hombre adora porque no sabe qué hacer, ¿no? No sabe otra cosa que hacer y es un animal que no piensa y por eso tiende a adorar a un ser mayor. Pero realmente dice la palabra que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dice también la palabra que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Entonces, el Espíritu Santo nos da testimonio que somos eternos. Y el hombre se ha encargado de sistematizar filosofías, de responder a las preguntas existenciales de este mundo. Y vamos a ver un poco de estas preguntas. La pregunta es, espérenme un poquito, ¿existe un Dios? ¿Verdad? Eso se ha preguntado el hombre. ¿Existe un Dios? ¿De dónde vino todo esto? ¿Verdad? Y si existe un Dios, ¿cómo es ese Dios? La palabra nos dice que el Padre, que ha puesto la eternidad, en el corazón del hombre. Eso lo dice en Eclesiastés 3:11. Entonces, Jesús les hace la pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Respondiendo a esta pregunta existencial. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Recordamos esto, ¿verdad? Están los discípulos, ya caminaron un poco con Él, ya vieron sus milagros, ya vieron la forma de vida del Señor. El Señor tenía sistema, ¿verdad? Tenía una sistematización. Pero los discípulos que estaban caminando con Él le dicen, no, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, que tú eres un maestro. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que hubo alguien que Dios le reveló quién era Él, ¿verdad? Entonces Jesús les hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Existen dentro de nosotros, hermanos, una sed insaciable por placer y gloria. ¿A qué voy con esto? Que como les comentaba hace un momento atrás, en el hombre, ¿sí se dice innato? En el hombre existe una sed innata, ¿verdad? Una sed que ya existe desde que antes que fuéramos creados, por descubrir, por saber de dónde venimos, por esa sed de gloria. ¿Por qué digo por la sed de gloria? Porque vivimos en un mundo material, sabemos que los placeres de este mundo atacan al hombre, aún en el cristianismo, aún dentro de la casa, atacan nuestra mente, atacan nuestra forma de pensar. Y viene Satanás, ya conocemos la historia, cómo tergiversa las escrituras, cómo nos muestra un Dios diferente, distorsionado, alguien que tal vez no es cercano, ¿verdad? Y el hombre busca esa liturgia, busca acercarse a un Dios, pero lo que pasa es que el hombre hace un Dios a la imagen de él mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el hombre hace un Dios a la imagen de él mismo, ¿verdad? Es un Dios distorsionado, es un Dios que falla,
es un Dios que es malo, es un Dios que es autoritario, es un Dios que no perdona realmente, un Dios que está alejado. Y de hecho, si podemos investigar un poco más sobre los dioses, diferentes dioses, son dioses repugnantes, ¿verdad? Zeus era un pervertido, era también un mujeriego. El Dios del Islam, ¿verdad? Es un Dios que quiere lo peor para su creación. Y el hombre se ha encargado de hacer un Dios a su imagen. Probablemente, esto que voy a leerlos lo dice un teólogo que se llama C.S. Lewis. ¿Alguien ha conocido la película de Narnia? Esa película es muy teológica, ¿verdad? Tiene semejanzas, entonces viene de un escritor de la época de la Segunda Guerra Mundial y esto escribió, probablemente estos placeres, hablando de los placeres terrenales, no existen para satisfacer ese deseo. Él dice, todos estos placeres que experimentamos tal vez no existen para satisfacer el verdadero deseo, sino que solo existen estos placeres para despertar o sugerir la verdadera satisfacción. Entonces, este teólogo decía que estos placeres que experimentamos, el Señor permite para que despierte en nosotros ese interés por realmente encontrar la verdadera satisfacción, ¿verdad? Entonces existe algo mayor a todo lo que existe, ¿verdad? Y el hombre lo sabe. El hombre cuando nace, dice la palabra, las cosas invisibles, su eterno poder y ideas se hacen claramente visibles por medio de lo creado, ¿no? Por medio que no tiene excusa, ¿verdad? Entonces realmente vemos que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. Espiritualmente sabemos que hay algo mayor y aún así hasta lo físico nos muestra que existe un Dios. Dice la palabra que necio es el que dice que no hay Dios, ¿verdad? Entonces existe algo mayor a todo lo que existe, un poder que supera y que excede todo el entendimiento humano. Y ahorita quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Que algo que me ha transformado, ¿verdad? Claro que sigo batallando con muchas cosas, sigo en crecimiento y me falta muchísimo, pero algo que me ha transformado mi vida para de un punto A a un punto B es entender quién es Dios, ¿verdad? Y muchas personas, personas que han estudiado la palabra, han definido a Dios como un Dios, o como el Dios más bien, ¿verdad? Como el Dios que es incomprensible, alguien que no se puede entender. Y de hecho hay versículos que lo dicen, ¿no? Que ustedes conocen mis obras, pero aún así todo lo creado no lo pueden entender, ¿verdad? Hasta cuando Job se pelea con Dios, Dios le da una cátedra, ¿no? Tú estuviste cuando hice el firmamento, tú estuviste ahí antes, y ahí se queda Job sin saber qué decir, ¿no? Porque tuvo un encuentro con el Dios que creó todas las cosas. Y estas personas han descubierto que Dios es el Dios que no se puede entender. Él va mucho más allá del conocimiento, va más allá del entendimiento humano. Y el hombre ha querido decir, no, es que Dios es esto, poniéndolo en facetas humanas, minimizándolo a nuestro propio pensamiento. No, es que si Dios existe, Dios debe de ser tal, Dios debe de ser así, y su eternidad y todo, pero no podemos entenderlo. Pero Él nos entregó atributos que se pueden ver, ¿verdad? Su bondad, su sabiduría, su eternidad, y atributos que tal vez no podemos ver, que su omnisciencia, omnipresencia, todo lo que lo hace Dios. Si quisiéramos entender lo que es Dios, si quisiéramos entender su eternidad, tal vez podemos entender que no vamos a tener fin, ¿verdad? Como que eso tal vez es un poquito más terrenal para nosotros, como de que tal vez no vamos a tener fin. Pero entender que Dios no tuvo principio, no podemos entenderlo, ¿verdad? Lo queremos entender. Y mi papá me decía de niño, yo le preguntaba, oye, pero ¿cómo que Dios no tiene principio? Y me acuerdo que él me decía, Fabián, el día que tú entiendas por qué no tiene principio y cómo no tiene principio, Dios va a dejar de ser Dios. Entonces, estas características lo hacen Dios y lo hacen el único Dios verdadero. Si nos ponemos a investigar, no existe ningún Dios en ninguna religión que sea trascendente, que sea inmanente, que se interese con su creación, ¿verdad? Y eso es a lo que voy. Dios es un Dios incomprensible, pero al mismo tiempo es un Dios conocible. Es esa dualidad que nos presenta Dios, que es un Dios que no se puede entender, pero que es un Dios que su mayor deseo es revelarse a su pueblo. Dice la palabra, la frase que más se ha repetido en la historia de la Biblia es, y yo seré su Dios.
y ustedes serán mi pueblo, porque el deseo de Dios es revelarse, el deseo de Dios es habitar con su creación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Podemos vivir una vida llena de liturgia. ¿La liturgia qué es? Son costumbres, son formas para acercarse a Dios, ¿verdad? Podemos vivir una vida llena de liturgia y cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y poder estar corriendo el riesgo de perdernos lo más importante, que es Dios. Podemos estar viniendo, podemos estar conociendo todavía la ley, cumpliendo la ley, esforzándose por cumplir la ley, por no ser esto, por buscar lo otro. ¿Estamos haciendo cosas malas? No. En realidad no, estamos cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero podemos estar corriendo el riesgo de estarnos perdiendo lo más importante, ¿verdad? Que es el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos cumplir? Les hago esa pregunta, ¿cómo podemos entonces cumplir y conocer la ley al mismo tiempo y al mismo tiempo estar alejados de Dios? Qué loco suena eso, ¿no? Se supone que Dios nos pone métodos. De hecho, el Antiguo Testamento son bendiciones, lo sabemos, pero era una forma de decirle, hey, está bien, la regaron, pero yo les voy a dar una forma para poder acercarse a mí, porque quiero tener comunión con ustedes, ¿no? Y esa era la ley. Y la ley también es vista como el abismo que había entre nosotros, ¿verdad? Para decir, hey, yo soy Dios, ustedes no pueden cumplir esta ley, ¿no? Pero los antiguos judíos, los fariseos, eran bien vistos porque ellos sí cumplían la ley. Ellos realmente entre la sociedad era, oye, ¿sabes qué? Yo sí estoy cumpliendo la ley, yo sí merezco la eternidad, yo sí merezco la presencia de Dios, ¿verdad? Su salvación. Y nos hago esta pregunta, ¿cómo es posible que cumpliendo la ley, conociendo la ley, podemos estar tan alejados de la verdad? Ahora, vamos a ver un poquito de la vida de Pablo. Le voy a copiar aquí a mi tío Arturo. La vida de Pablo y su conversión. Vamos a Filipenses 3, por favor. Por favor, vamos a Filipenses 3. Cuando lo tengan, digan amén. Esa es. Lo voy a leer yo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que cuando el pastor repite ciertas cosas, es importante también, ¿verdad? Guardaos de los perros. Los perros aquí no son perritos animales, sino de las personas que buscaban robar, que buscaban morder lo que Dios había dado en la iglesia, ¿no? Y había ciertos perros en la iglesia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que es en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar, y ahí es donde quiero pausar un poco. Ahí Pablo le está hablando, ¿verdad?, a los filipenses, a la iglesia, y le está diciendo que se cuiden, que cuiden su salvación, que cuiden su fe, y hablando de que no se confíen en qué, en sus propias fuerzas. Ahí dice, entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Si alguien tiene de qué gloriarse, ese soy yo. Y sabemos lo que dice Pablo, ¿no? Hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, instruido a los pies de Gamaliel, que era el máximo instructor en ese momento. Entonces Pablo está diciendo, y no para vanagloriarse, sino que les estaba diciendo, hey, si ustedes creen que se pueden excusar en sus buenas obras, ¿verdad?, en su justicia, en lo que ustedes son, yo soy la persona que más se debe de gloriar aquí y de confiar en sí mismo, ¿verdad? Y vamos a verlo. Aunque yo tenga también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él se veía como algo increíble, ¿verdad? O sea, perseguía la iglesia, él tenía en estigma que era celo por Dios, ¿verdad? Porque era el cumplimiento de la ley. Estaban diciendo herejías, ¿verdad? En la cosmovisión de Pablo. Perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, él realmente sí cumplía la ley. Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Eso, vamos a ponerle pausa, se me fue la onda. Pero bueno, él está mostrando sus cartas, él está mostrando sus títulos, ¿verdad? Y él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. En ese momento Pablo, me imagino que era muy respetado.
muy, muy respetado por todos, ¿verdad? Por los judíos, por los apóstoles también, ¿verdad? Y cuando se perseguía la iglesia era como que, pues es que es Pablo, ¿verdad? Y me imagino que los apóstolos, ¿se dice apóstolos? En español, apóstoles. Los apóstoles decían, híjole, pues es que, ¿será que estamos haciendo las cosas bien? Porque pues nos están persiguiendo, tal vez si son herejías, ¿no? Hablo antes del Espíritu Santo, porque cuando recibieron el Espíritu Santo fue otra cosa, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco ahora, quiero leerles rápidamente. ¿Alguien conoce la vida de Martín Lutero? Todo el mundo sabemos quién fue Martín Lutero, ¿verdad? De hecho, hace poco fue la celebración, ¿verdad? ¿De los cuántos años? 500 y cacho, ¿verdad? De nuestra reforma protestante. Nosotros que estamos aquí hoy, congregándonos los domingos, ¿verdad? Y que tenemos nuestra confesión de fe, fue por la reforma protestante. Nosotros somos protestantes, ¿verdad? Y es muy importante, es un paréntesis, pero es muy importante conocer nuestras bases. Es muy importante conocer los padres de la fe, los que lucharon por nuestra fe, porque eso nos da fuerza, nos da visión, nos da enfoque, ¿verdad? Y fue hace mucho, en 1517, ¿verdad? Que Martín Lutero pone las 95 tesis, ¿verdad? Esas 95 tesis que eran afirmaciones de la palabra en contra de el Imperio Católico Romano en ese momento. Vamos a leer rápidamente esto. Antes de leer esto, quiero darles un contexto, algo que me encantó, hace poquito lo leí de la vida de Martín Lutero. Cuando era niño, se lo platiqué a mi mamá, ¿verdad? Cuando era niño, su mamá y su papá eran muy, muy rudos con él, le llegaban a sacar sangre de las disciplinas. Era una persona entonces que tiene ese respeto por sus papás, pero más por miedo que por otra cosa. Su papá y su mamá eran de una condición obrera. No tenían dinero para pagarles los estudios, pero su papá quería que él fuera abogado. Entonces se puso a trabajar, hizo emprendimientos de minería y tiene el dinero y le dice, oye, tú vas a estudiar para leyes, ¿verdad? Y por miedo y respeto a su papá y por querer complacerlo, se mete a leyes, se gradúa y ya el papá ya no le decía de hijo, le decía de doctor. Le decía doctor tal, y total de que en un viaje, en un bosque, qué curioso, ¿no? Le cae un rayo. ¿Qué posibilidad hay que te caiga un rayo, verdad? Le cae un rayo. ¿Han visto la de Benjamin Button? ¿La ven aquí? Hay un viejito que le cae como 7 rayos. En esa película se la recomiendo. Pero yo imaginé esa escena, ¿no? Que se cae Lutero. Y en ese momento, y ahí es algo muy bonito, cómo Dios usa todo, aunque al mundo le parezca como religioso. Él en ese momento se convirtió a Dios y dijo, hey, yo voy a vivir mi vida a la vida monástica. Y le rezó a una tal María, ¿verdad? Le hizo esa promesa a esa persona, pero no era ella, el Señor estaba usando ese rayo, ¿verdad? ¿Quién más tiene poder para mandar un rayo, verdad? Entonces, él se va a la escuela, pero la cuestión de la vida de Lutero es que todos sus amigos, todos sus compañeros se daban cuenta que Lutero era irreprensible, se daban cuenta que Lutero era alguien que seguía la ley, que estudiaba, daban fe de que él era una persona muy dedicada. Pero lo que pasaba es que Lutero, por más que leía la palabra, y recordemos que él no podía leer todo, eran ciertas cosas, ¿verdad? Lo poco que él podía leer, más se daba cuenta del peso del pecado que existía en él, ¿verdad? Más se daba cuenta que él era pecador. Vamos a leer un poco aquí, que viene aquí rápido esto. Entonces, esas son palabras de él. Fui un monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que pudiera decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. ¿Recuerdan a quién suena? Todos mis hermanos en el monasterio que me conocieron bien lo respaldarían. Si hubiera seguido por más tiempo me hubiera matado con vigilias, ayunas, lecturas y otras obras. Entonces, aquí el contexto de esta vida es que la vida monástica era muy pesada. Era todo el tiempo confesarse, todo el tiempo hacer penitencias, cosas físicas, ayunos interminables, se aislaban. Entonces era una vida muy pesada y Lutero era la persona que más se dedicaba a esto. Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, porque él llegó a confesarse a veces 60 veces al mes, ¿verdad? Y se confesaba y vivía una vida de confesión y de confesión porque él se sentía muy pecador, ¿verdad? Si la confesión no estaba resolviendo la culpa de Lutero, tampoco lo estaban logrando los ayunos. Posteriormente dijo, ayuné casi hasta morir.
¿Alguien ayuna? Yo no puedo ni un día, chicos. De verdad, se me está complicando, pero lo vamos a lograr. Un día va a ser 40. Ayuné casi hasta morir porque una y otra vez estuve sin tomar una sola gota de agua o un bocado de alimento. Pero el contacto de Martín Lutero con las Sagradas Escrituras empezó a darle una salida a su angustia. Lutero formuló preguntas correctas en su estudio. ¿Cómo puedo salvarme siendo Dios justo y yo injusto? Esa era la pregunta de Lutero. ¿Cómo puede Dios salvarme siendo un Dios justo y yo tan injusto? Ahorita lo vemos tan normal de que, Dios sí me salvó, Dios me derramó gracia y se nos olvida tanto nuestro peso de pecado, ¿verdad? Que lo volvimos tan natural, que Dios sí murió por mí, qué increíble. Y no entendemos el peso de esa cruz. Y formuló estas preguntas y recibió las respuestas correctas leyendo el inicio de la carta de Romanos. Ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Yo no amaba, eso es otra vez palabras de él. Yo no amaba, mas sí odiaba a Dios. Entonces ya se nos cambió un poquito la perspectiva de Lutero, ¿no? Él no amaba, él se dio cuenta que él no amaba a Dios, él odiaba a Dios. Una persona que era irreprensible, que seguía la ley, que buscaba, él se dio cuenta que odiaba a Dios. Estaba enojado con Dios y dije, ¿cómo si no fuera suficiente que pecadores miserables, eternamente perdidos por su pecado original, sean aplastados por todo tipo de calamidades debido a la ley del decálogo, que era el credo, ¿no? Sin que Dios esté añadiendo dolor tras dolor por el Evangelio. Él sentía dolor tras dolor al leer el Evangelio. Qué pesado, ¿no? Qué pesado. Y a través de ese mismo Evangelio amenazándolos con su justicia e ira. Él veía como el Evangelio como alguien que aplasta y que los condena. Ustedes no son justos, ¿verdad? Qué loco ese Evangelio que tenía Lutero y que toda la iglesia tenía. Tal era mi furia y violencia por mi conciencia atribulada. De pronto, como si un rayo de luz divino hubiera alcanzado su oscuro corazón, Lutero comprendió el verdadero significado del texto. La justicia de Dios es recibida como un regalo únicamente por medio de la fe. Esas son otras palabras. Al fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche. ¿Meditando qué? Día y noche. Presté atención al contexto de las palabras. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito. El justo por la fe vivirá. Él se dio cuenta, él era maestro ya, maestro de Romanos, maestro de Gálatas, maestro de Hebreos, de todos esos libros. Y en una de esas se encuentra con el libro de Romanos que dice el justo por la fe vivirá. Y en su momento, él aún así sigue en la iglesia, sigue en la vida monástica y tiene un viaje a un lugar que no me acuerdo, creo que era Roma, ¿verdad? Pero ahí había ciertos instrumentos, había pedazos de la cruz de Cristo, había ciertos instrumentos santos, ¿no? Y en esa cultura imperial romana, católica, las penitencias estaban muy de moda. Había uno que decía, tan rápido caiga un dinero en esta taza, tan rápido va a ir al cielo esa alma. Y esa persona decía que la cruz que usaban los vendedores de indulgencias era tan poderosa como la cruz de Cristo. Y esa era la cultura. Entonces él fue y dijo, bueno, pues voy a ir, él oró, ¿verdad? Subió unas escaleras con las rodillas, ¿verdad? Porque quería pedir, pagar la penitencia por el purgatorio de su tío. Y él dijo, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero en cada escalón venía a la mente el Espíritu Santo, por el justo, el justo por la fe vivirá. Cada escalón, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque las Escrituras impregnaron el corazón de Lutero. Les invito a leer, no les voy a hablar un poco toda la vida de Lutero, pero les invito a ver la vida de Lutero, todo lo que él defendió. Si les puedo resumir, lo que él defendió fue la autoridad de las Escrituras sobre Papa, y la gracia, la justicia por la fe y no por las obras, ¿verdad? Y toda la vida de Lutero es increíble, de todos los demás reformadores, pero vemos como él, desde que tuvo un encuentro con la palabra de Dios, su vida cambió, su vida fue transformada y él, a la luz del Evangelio, hizo todo lo que hizo y por eso hoy estamos aquí. En realidad, por eso estamos hoy aquí. Claro que fue el Espíritu Santo, claro que fue un precursor nada más de Cristo, pero hablo de que fue tan importante su vida, así como la tuya y la mía puede ser.
porque es necesario que todo esto pase también para los últimos tiempos. Vamos a hablar de esto un poquito después. Entonces, ¿a qué nos recuerda el principio de esta historia de Lutero? Él era alguien que conocía la ley, que sabía la ley, que meditaba, pero tenía un Dios distorsionado. Eso lo titulé esta parte, que es el encuentro con el verbo. Así como Moisés, como Jacob, como Josías. Recordamos a Josías cuando encontró el libro de la ley y cuando la ley rasga sus vestiduras, y él también fue uno de los primeros reformadores, de hecho, de la vida de Israel, ¿no? Así como Moisés con el encuentro con la zarza, así como Jacob en Peñiel, así como Josías con las Sagradas Escrituras, así Lutero se encontró con la luz que lo dejaría ciego para jamás ver a Dios de la misma manera y para jamás ver a sí mismo de la misma manera. Él tuvo un encuentro con el verbo, con la luz, con la verdad que rige el universo. Si nosotros nos vamos al Génesis, esa palabra, ¿verdad? Verbo ahí está, ¿verdad? Y el verbo es Cristo, ¿verdad? Nosotros hemos querido poner a Dios en facetas, encajonado, con nuestros atributos distorsionados, y Dios es tan grande, ¿verdad? Dios es mayor a todo lo que es creado, pero era inconocible, no lo podíamos conocer, ¿verdad? Y se nos ha hecho tan sencillo pensar, se nos ha hecho tan normal pensar en la encarnación de Dios. La encarnación de Dios es tan gloriosa como la muerte de Cristo. Entender que el Dios que creó los universos, entender que el Dios que hizo todo y que no existe nada como Él, que sus atributos de bondad son eternos, que su gracia es eterna, que su amor es eterno, que su sabiduría es eterna y que todo es al mismo tiempo. Él no deja de ser misericordioso cuando entra en ira. Él no deja de ser justo cuando entra en amor. Él es todos sus atributos al mismo tiempo. Él es perfecto y aún así Él se hizo conocible, ¿verdad? Dice la palabra, vamos a leer. Bueno, antes de esto, en el huerto veíamos al Dios invisible, pero a causa del pecado, de nuestro orgullo, perdimos ese privilegio. A raíz de esto hicimos un Dios forjado a nuestra imagen, un Dios amoldado a nuestro interior. Creamos liturgias que en lugar de acercarnos a Él, alimentaban nuestro ego y nuestra autosuficiencia. Recordemos cuando Cristo cuando Dios se encarnó, se hizo hombre, ¿con quién más tuvo problemas? ¿Con los pecadores? Con los fariseos, pero eran bien vistos, de verdad. Si nosotros hubiéramos estado allá, no los hubiéramos visto como hipócritas. Nos hubiéramos visto a nosotros como hipócritas, nos hubiéramos visto a nosotros como lo peor y a ellos como lo mejor, como lo que realmente es digno de seguir, ¿verdad? Pero con quien Cristo más tuvo problemas fue con los fariseos. La iglesia se llenó de liturgia. Si nos podemos ver, el comienzo de la iglesia primitiva fue gloriosa, ¿verdad? Pero al dejar de hecho, hay un teólogo que me encanta que dice que lo peor que le pudo haber pasado a la iglesia fue dejar de perseguirla. Qué loco, ¿no? Fue la época más sangrienta de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y Constantino pero hay uno que dice, hey, eso fue lo peor que le pudo pasar. ¿Por qué? Porque Babilonia entró a la iglesia y se llenó de liturgia, pero una liturgia que nos alejaba de Dios, ¿verdad? Entonces, nos hago esta pregunta. ¿A quién adoramos? ¿Verdad? Venimos los domingos, venimos cada jueves y eso es bueno. La liturgia Dios la estableció, pero nos estamos perdiendo de Dios. Hay algo más. Aún con todo el conocimiento que hemos tenido de los coreanos, que es un plan de salvación increíble, que yo hasta ahorita pues lo uso cuando puedo, ¿verdad? Y eso es la palabra de Dios, nunca hay que rechazarla. De hecho, no hay ninguna mayor revelación que la cruz, no hay ninguna mayor revelación. Pero hablo de que nos estamos perdiendo de algo con la liturgia, con hacer, con deshacer, con conocer, ¿verdad? Y hemos tenido el conocimiento, creo que muchos de aquí dicen, no, es que esta iglesia es una iglesia adoradora, ¿verdad?
Fabián, el pastor, es alguien que adora al Señor. De hecho, yo doy testimonio de eso, ¿verdad? Pero en realidad la palabra adoración en la Biblia no viene muchas veces, hablando de su término, su explicación. Es un misterio, ¿verdad? Muchos dicen, no, la adoración es sacrificio. No, la adoración es contemplar a Dios. La adoración es esto, ¿no? Pero todas esas cosas son adoración, ¿verdad? Tenemos que entender que la adoración es algo espiritual que nos acerca a contemplar a Dios. Nosotros nacimos con el propósito, con el único propósito, de hecho, de contemplar y reflejar la gloria de Dios, ¿verdad? Pero el problema es de que como el mundo se ha metido, Satanás se ha metido a la iglesia, ha distorsionado esa adoración y ahora nos hago esa pregunta, ¿qué es lo que adoramos? ¿Verdad? Cuando adoramos, ¿a quién adoramos? Cuando estamos hablándole, ¿realmente lo estamos adorando como Él merece? Y no lo hago para juzgar, porque pues yo me estoy hablando a mí, ¿verdad? Sino lo hablo para que reflexionemos realmente en a quién estamos adorando. Cuando levantamos nuestra voz, ¿realmente tenemos el conocimiento de la persona que estamos adorando? Yo sé que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor y que Él es alguien incomprensible, pero sí se hizo conocible. Y hay una manera de adorar que es la correcta, entendiendo y conociendo al Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién adoramos? Vosotros, dice la palabra, vamos a leer, permítanme, híjole, creo que se me fue, pero creo que es Juan 4 cuando habla con la samaritana, ¿verdad? En el pozo. No lo voy a buscar porque luego se me va el tiempo, pero dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice Jesús. Nosotros, hablando a los judíos, adoramos lo que sabemos. Eso fue palabras de Cristo, ¿verdad? Ustedes adoran lo que no sabéis y dicen que eso es Dios, ¿verdad? Nosotros realmente conocemos a Dios. Y más adelante dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, y ahí viene con mayúscula en espíritu, o sea, siendo Él mismo, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Dios dice, hey, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes dicen que conocen por sus liturgias, porque este pozo lo hizo Abraham y Jacob, perdón. Y ahí había tantas formas, ¿verdad? Y esta palabra no es para la samaritana, es para nosotros, la iglesia actual. Nosotros adoramos tal vez a un Dios que no conocemos. Y lo adoramos de una manera equivocada porque no lo conocemos a la luz de la palabra, ¿verdad? Y no hay cambio en nuestra vida. No somos transformados por falta del conocimiento, ¿verdad? Pues dice la palabra que esa hora va a venir. Y yo sé que es este momento, ¿verdad? Pero hay un punto clave para que podamos adorarle como realmente Él merece. El deseo de Dios siempre ha sido revelarse al pueblo. Dice la palabra en Hebreos, Él es el resplandor de su gloria. Esa palabra me quebranta, ¿verdad? Y me emociona. Él es el resplandor de su gloria. ¿Recordamos nuestros atributos de Dios? Su omnisciencia, su omnipresencia. ¿A poco no les despierta ese sentido de adorarlo? De decir, wow, eres un Dios que no tiene fin, eres un Dios que no tiene principio. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios en Sinaí, le ve las espaldas y la consecuencia de ver esa gloria fue adorarlo. Él dijo, Dios, ¿verdad que le dijo? Grande y misericordia y tardo para la ira. Él conocía el corazón de Dios. Alguien que no voy a citar, pero todos conocemos los salmos. Los salmos, cuando los leemos, nos podemos dar cuenta de que una persona, porque todo lo que David hablaba, Moisés también recitaba, ¿verdad? Pero más David, que me gusta más todavía. Él no lo aprendió en el Pentateuco, ¿verdad? Él no lo aprendió, tal vez sí aprendió el acercarse, pero si nos ponemos a leer los salmos, ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Mi roca fuerte, Él es la única persona que le dice te amo a Dios, ¿verdad? Mi escondedero. Y Él puede entender su eternidad, dice de eternidad a eternidad tú eras, ¿verdad? Y Él entendía, Él conocía a Dios de manera personal. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. El verdadero conocimiento de Dios, escúchenme esto, el verdadero conocimiento de Dios nos lleva al arrepentimiento.
Otra vez lo voy a repetir. El verdadero conocimiento de Dios nos lleva al arrepentimiento. Si en nuestras vidas no ha habido arrepentimiento, no hemos conocido todavía a Dios. No lo hemos conocido. Hemos escuchado, hemos tal vez pensado que existe, ¿verdad? Ciertas cosas, pero si no ha producido en nosotros un verdadero arrepentimiento, y arrepentimiento recordemos que es cambio de dirección, ¿verdad? 180 grados, no 360 que seguimos igual, ¿verdad? Y el arrepentimiento produce misericordia. Entonces el verdadero conocimiento produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce misericordia. Perdónenme. Dice la palabra en Oseas 6, mas misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Lo podemos leer otra vez, por favor? Es Oseas 6, vamos a Oseas 6, perdón. Ahí está. ¿Todos lo tenemos? Lo quiero que lo leamos para que lo tengamos ahí presente. Dice la palabra, más misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hemos estado tan cercano a los sacrificios, ¿verdad? Ahorita hay eventos para todo. Cuando escuchamos de un workshop de worship, de adoración, los músicos vamos, ¿no? Como de que no, es que va a haber un taller de adoración. ¿Y qué es lo que se piensa en esos talleres de adoración? Pues me van a enseñar cómo desarrollarme, cómo desenvolverme en mi instrumento. Me van a enseñar cómo desenvolverme en la administración y voy a ministrar como Fabián Zacarías, como Lucas Conslie, como Alessandro Vilas Boas, ¿no? Que es una de mis referencias que me gusta mucho, pero cuando vamos a esos talleres de adoración decimos, no, pues es que me van a ayudar a cómo desenvolverme en el escenario, ¿no? Y se ha vuelto un show, se ha vuelto entretenimiento, se ha vuelto más que liturgia ya Babilonia, ¿verdad? No quiero juzgar porque realmente el Señor va a descubrir los corazones, no nosotros. Pero sí hay ciertos frutos que podemos ver, ¿verdad? La parábola de la higuera, ¿verdad? Hay una higuera llena de hojas, como se nos enseñó los martes, ¿no? Llena de hojas, llenas de personas, pero no había frutos. ¿Y cuál es el fruto que estoy queriendo que vayamos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto del conocimiento de Dios? El conocimiento nos lleva a tener el mismo corazón de Dios. Somos, dice la palabra en 2 Corintios 3:18, ¿quién recuerda eso? Dice que a cara descubierta, ¿verdad? Seremos transformados de gloria en gloria, como un espejo. Antes los espejos no eran como los espejos de ahorita, que nos vemos exactamente. Eran espejos de metales distorsionados. Y ahí lo que se refería era que nos íbamos a parecer. Nuestra imagen y semejanza no significa que somos Dios, sino que vamos a imitar, que somos llamados a reflejar la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo eso? Que a la medida que nosotros más nos impregnemos de su presencia, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Pero, ¿cuál es esa transformación? ¿Cuál es esa verdadera transformación? Vamos a Génesis 18, por favor. Me voy a dar prisita. Génesis 18 y vamos a ir a 16, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Me van cachando o voy muy mal? Muy mal, ¿verdad? 18, 16, por favor, al 33. Y los varones se levantaron de allí, recordemos el contexto de Sodoma y Gomorra, los tiempos actuales, y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Qué hermoso, ¿no? ¿Encubriré yo a Abraham lo que he de hacer? Dice la palabra que Dios no pide consejo, ¿verdad? Nadie le puede dar consejo. Nadie le puede dar consejo al Señor. Pero Dios quería el consejo de Abraham. No porque lo necesitara, ¿verdad? Pero quería encontrar algo en él que ahorita lo vamos a ver.
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que han venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces ahí podemos ver la escena, ¿verdad? Ya Dios baja, está a punto de cometer, y dice la palabra que Dios no es un Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Y ahí Dios dice: bueno, voy a bajar con Abraham, le voy a contar mis planes antes, a ver qué piensa él, ¿no? Y ahí es lo que a mí me quebranta, ¿verdad? Cuando Abraham intercede ¿por quién estaba intercediendo? ¿Por el pueblo de Israel? Estaba intercediendo por cristianos, estaba intercediendo por judíos, estaba intercediendo por los más impíos. Yo le decía a los jóvenes, porque prediqué un poquito de esto la vez que me tocó hace ya un ratito, que este pasaje me encanta porque podemos ver lo que el Señor quería germinar en Abraham, ¿verdad? Vemos por qué entonces Dios quiso el consejo de Abraham. Dios quería realmente escuchar la voz de Abraham, quería escuchar su mismo corazón, ¿verdad? Quería ver el cumplimiento de esa jornada de Abraham, de tanto sufrimiento, de tanta paciencia, de tanta espera, ¿verdad? Tantas cosas que Abraham pasó. De hecho, la vida de Abraham es increíble por la vida de fe que tuvo, ¿verdad? Y vemos ahí, vamos a leerlo. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Qué dice ahí? ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Ahí empieza a interceder, ¿verdad? Bien terquillo. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar? O sea, ¿por qué carajos Abraham quería cuidar el lugar, verdad? Por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahí yo sí digo, qué pantalones, ¿verdad? De Abraham decirle: hey, ¿que no eres justo? ¿Verdad? Ayer estaba viendo, antier creo, con mi novia estábamos viendo la de Narnia, y hay un momento que el león representa a Cristo, ¿no? Y hay un momento que uno de los chicos peca, bueno, traiciona, y va esta bruja que representa a Satanás, y va delante de todos sus ángeles, que son los animales ahí, faunos y todo, y le dice que la paga del pecado era muerte en la mesa de piedra, y Aslan dice: bueno, vamos a habla con Satanás. Al final Aslan le dice al pueblo: la bruja ha desistido de matar a Edmund, se llamaba, ¿no? Todos se alegran, pero se ve la cara triste de Aslan, que es el león. Y ya al final la bruja le dice a Aslan, le dice: ¿cómo voy a saber que tú vas a cumplir tu promesa, no? Y Aslan ruge, ¿verdad? Como de enojado, como de que... Y ahí yo me acordé, ¿no? Que realmente el Señor dice: o sea, soy Dios, ¿cómo voy a mentir, verdad? En mí no hay mentira. Y eso transgredía contra él, ¿no? Y aquí realmente Abraham se puso los pantalones y le dijo: ¿tú no eres Dios? ¿No eres acaso justo? ¿Verdad? Lo estaba retando casi, pero yo sé que no lo estaba retando, ¿verdad? Sabemos que no lo estaba retando, sino que él conocía el corazón de Dios. Porque todo el pueblo entendía a un Dios airado. Todo el pueblo, y hasta ahorita la iglesia, y aún en los cristianos, vemos a un Dios airado. Vemos a un Dios que no va a quererte, que no te va a amar como tú eres, que dice: es que cómo es posible que sigues en las mismas cosas, que sigues en las mismas porquerías, como por qué no entiendes, ¿verdad, Fabián? Como por qué no... Y yo le digo al Señor: pues ya destrúyeme, Padre, ya realmente, ya quítame la vida, como dijo Elías, ¿verdad? Pero el Señor no tiene mi corazón, ¿verdad? El Señor no tiene mi corazón, el Señor es tardo para la ira.
y es grande en misericordia. Y Abraham conocía el corazón de Dios. Moisés, cuando intercedió también por Israel, conocía el corazón de Dios. Y Dios lo que estaba esperando al hablar con Abraham era ver ese fruto de su carácter de Dios. Porque cada vez que estamos en la presencia de Dios, más nos vamos a parecer a Dios. Cada vez que estemos en la presencia de Dios, más nos vamos a querer e innatamente vamos a ser como Dios. Pero ¿cuál es ese fruto? La misericordia. La misericordia. Ahí Abraham no estaba intercediendo por los justos. Él estaba intercediendo por los impíos. Cuando nosotros vemos el mundo, las calamidades, las atrocidades del pecado, porque es mucha la perversión. Se están aprobando leyes para que los niños decidan su sexo a los 5 años. Y estoy seguro que en muy poco tiempo va a ser una puerta para la pedofilia, porque un hombre de 30 años se va a sentir de 15 y un niño de 8 se va a sentir de 30. Y eso se va a permitir porque es su libre albedrío, ¿verdad? Su libre forma de pensar. Y hay tanta perversidad y a uno como hijo de Dios nos enoja, nos prende. ¿Cómo es posible que Satanás nos tenga subyugados, ¿verdad? Presos al pecado. Y Satanás es un león que tira a matar, ¿verdad? Un supuesto león que tira a matar. Es una serpiente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría ahorita a nosotros si vemos esta atrocidad enfrente de nosotros? ¿Clamaríamos por ellos? ¿O realmente diríamos, hasta que te conviertas te voy a hablar bien, te voy a respetar, ¿verdad? Cuando Cristo le decía eso a los jóvenes, cuando Cristo sanaba, les preguntaba a ellos primero, les decía, hey, deja de pecar, después te sano. ¿Hacía eso Dios? ¿Esa era la forma de trabajar de Él? ¿Él sanaba después que se convertían? ¿O los sanaba y después les decía, ya no peques, ¿verdad? Dios daba primero la gracia. Y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy, que cuando somos transformados a la imagen de Dios, esa misericordia nos impregna. Esa misma misericordia nos debe de llenar, ¿verdad? Ese conocimiento de la gloria, de la belleza de Cristo. ¿Cuál es la belleza de Dios? El Hijo. ¿Cuál es la belleza de sus atributos que no podemos entender? Cristo. ¿Y cuál es esa gloria de Cristo? Su misericordia. Hay un pasaje que me quebranta, que Jesús está cansadísimo, ¿verdad? Está cansadísimo de sanar. Dice la palabra que ya había llegado a la noche y le traían enfermos y él estaba cansado. Y dice ese mismo versículo que muy temprano se para para orar. Se para para orar. Y se para tener un tiempo con el Señor. Y viene, creo que Pedro, y le dice, hey, te están buscando, ¿verdad? Hay mucha necesidad. Y Dios, Cristo, cansado, les dice, vamos con ellos, ¿verdad? Porque para esto vine. También dice la palabra de los fariseos que decían, no, bebe con publicanos. Y él dice, el enfermo, el sano necesita de médico. Yo no vine a sanar a sanos, ¿verdad? Yo vine por los pecadores, dice la palabra. Y podemos leer la palabra. Yo me impresioné ayer que estaba buscando los versículos de la misericordia de Dios. Estoy seguro que hay más, había 58 de la misericordia de Dios, aún porque tenemos ese concepto de que Dios del Antiguo Testamento era alguien que nada más airaba. Pero si leemos los profetas, si leemos todo esto, todo el tiempo Dios quería buscar cualquier excusa para derramar su misericordia, su amor. Y Él la derramó nosotros con el Hijo, ¿verdad? La encarnación es el misterio más grande que podemos entender. La encarnación, la vida del Señor, la vida de misericordia, la vida de compasión del Señor es lo que más nos debe de fascinar nuestros ojos, lo que más debemos de perseguir, lo que más debemos de anhelar, lo que más debemos de buscar en nosotros, su misericordia. Dice la palabra, tengan en vosotros también este sentimiento, que Dios, ¿verdad? Que Cristo, a una semejanza de Dios, aún siendo igual a Dios, no lo tomó algo a que aferrar, sino que se despojó. Cuando pensamos que se despojó, pensamos, dejó de ser Dios. Él siguió siendo Dios, pero no usaba de esos atributos de Dios. Él se despojó en la forma de siervo. Todo su ser, toda su divinidad, toda su misericordia la despojó en una forma de siervo. Y realmente ese es el fruto de conocer la excelencia del conocimiento de Cristo.
Eso es lo que nos debemos de anhelar. No ministerio, no liturgia, no una canción sonada para los músicos, ¿verdad? No ser pastores, no ser apóstoles, no tener un negocio para ayudar al reino, ¿verdad? Que son cosas necesarias, pero lo que debemos de anhelar es el fruto de la presencia del Señor, ser transformados. Dice un salmo de David, ya cuando estaba cansado: y despertaré satisfecho cuando me vea tu semejanza. ¿Verdad? Ese era el anhelo más grande de David, estar en la presencia del Señor 24/7. Ya estoy terminando. El hecho de entender que eres pecador te vuelve apto. El hecho de entender que somos pecadores nos vuelve aptos para la gracia de Dios. Nos vuelve aptos para que la gracia sea derramada. Si creemos que somos justos, no somos aptos para la gracia de Dios. No somos aptos para el conocimiento de Dios. Esto comienza a dar frutos de misericordia. Entonces, volviendo a lo de Abraham, volviendo a lo de Moisés, más que sacrificios, más que liturgia, más que otra cosa, el Señor busca misericordia, porque ese es el corazón del Padre. Ese es el verdadero corazón del Padre. Y ya no me da tiempo, pero podemos ver la parábola del samaritano, ¿verdad? Que pasa mucha gente, pasan ciertas personas y ven ahí a la persona lastimada y no hacen caso. Y pasan, creo que 3 personas. Pónganse realmente en esa perspectiva. Imagínense que es su hijo, su hermano, y que tú sabes que está ahí, pero tú no puedes estar ahí. Pasan personas y no lo atienden. Y pasa una persona, ¿verdad? Caminando, y lo ve y le da su ayuda, ¿verdad? Le da socorro, y aún hasta paga a la persona que lo iba a cuidar, ¿verdad? Y yo me ponía en ese contexto, y nosotros somos esa persona, ¿verdad? El samaritano es Cristo. El Señor dice la palabra en un versículo que viéndolos las multitudes sin un pastor se compadeció de ellos. Hay tantos versículos de ver cómo Cristo se compadecía. Y es un Dios que pensamos que es un Dios airado, que pensamos que como Él es justo no va a amar a un pecador, ¿verdad? Pero Él se despojó de lo que más preciado tenía, que era la presencia de Dios. La separación Él la vivió en carne propia por amor a nosotros, y nosotros somos esa oveja perdida. Nosotros somos el injusto de Sodoma. Nosotros somos el injusto que iba a perecer en el fuego. Nosotros somos el pueblo de Israel adorando a Baal. Nosotros somos el hijo pródigo. Lutero era la oveja perdida con el falso Dios. Pablo era la oveja perdida con el falso Dios también. Pero tuvieron un encuentro con el Verbo, con la verdad, y fueron transformados a misericordia por el mundo. Si Dios salvó al mundo, nosotros también. Si Dios nos rescató, nosotros también vamos a ir en rescate por ellos. Eso es lo que Cristo quiere. Cuando el Señor venga, quiere una iglesia madura, una iglesia gloriosa, una iglesia que ha despertado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es ser imagen y semejanza de Dios? ¿Es santidad nada más? Nunca vamos a ser como Dios. Vamos a ser vivificados, ¿verdad? Y Dios va a quitar el pecado de una vez por todas sobre nosotros. Pero ser imagen y semejanza de Dios es despertar en nosotros el mayor fruto de sus atributos: la misericordia, el amor. Y no lo digo de dientes para afuera, porque es algo que busco, que es algo que quiero. Porque no vamos a llegar a un siguiente nivel de 2025. Yo no hablo de nivel físico nada más, ¿verdad? Que son necesarios, pero yo no quiero estar en una iglesia nada más llena, ¿verdad? Yo quiero que podamos compartir ese mismo despojo. Ese es el sentir que el Señor quiere crear en nosotros. Vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia autosuficiencia, de lo que dice: no, es que yo voy a lograr, yo voy a acercarme, yo voy a santificarme y después voy a acercarme al Señor. El Señor quiere que te acerques. El precio de la cruz, el mayor precio de la cruz fue restaurar la intimidad. Porque el Señor
su mayor deseo era habitar con el hombre. Y lo que más el Señor estaba anhelando al decir consumado es: por fin voy a estar con ellos. Por fin voy a poder darme. Y el estar con ellos, ellos van a ser transformados, porque no se trata de nosotros, todo se trata de Él. Todo es acerca de su cumplimiento, de su gran amor que nos decidió entregar y dar, pero para que nosotros pudiéramos dar. Dice la palabra: y seréis como árboles plantados junto a ríos, ¿verdad? Junto a aguas, que su hoja no cae. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuál es el fruto? La misericordia, y que da fruto en su tiempo, ¿verdad? Porque ¿cuál fue la clave para hacer un árbol plantado? Un versículo anterior: meditar en su palabra día y noche, comer. Dice la palabra en Jeremías: yo comí estas palabras, las devoré. Y todas estas personas tuvieron un encuentro con la luz. Si nosotros queremos ver un Dios a lo que nosotros creemos, vamos a tener el peso del pecado. Si nosotros tenemos un encuentro con nosotros mismos, si nosotros hacemos a un Dios a nuestras facetas y no a la luz de quién es Él realmente, no vamos a poder ser transformados. Pero si somos transformados por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la belleza de Cristo, de la magnificencia de conocer a Cristo. Vamos a leer por último en Filipenses otra vez, porque ese versículo creo que nos impregna de amor. Dice: Pero en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Oh Padre, yo te pido, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, que podamos ser transformados por medio de tu palabra, Jesús. Que podamos ser impregnados, Padre, por el conocimiento de tu gloria, Señor. Por el conocimiento de quién eres tú. No de lo que creemos que eres tú, Padre. No de lo que creemos que es gracia, no de lo que creemos que es misericordia, no de lo que creemos que es justicia, Padre, sino de quién eres tú, Padre. Señor, llegó el momento donde tu iglesia, Padre, se rinda a tu palabra, Señor. Porque tu verbo, Señor, es la máxima autoridad de todo lo creado. Con ella fueron creadas todas las cosas y por ella subsisten, Padre. Y no leemos, Padre, letras, Señor, que mata, Señor. Leemos vida, Padre, que transforma a tu imagen, Padre. Y el fruto, Señor, del conocimiento de quién eres tú, Señor, producirá arrepentimiento, Padre. Y producirá misericordia, Padre. Oh, Padre, que podamos ser una iglesia madura, una iglesia que es vaciada de sí misma, pero que se despoja por el prójimo, que da su vida por la iglesia, por los perdidos, Padre, y que ponen a los impíos y a los justos en la misma balanza como lo hizo Abraham, Padre. Que los ponen en la misma balanza y que por los justos, Señor, se derramó la misericordia, Padre, por los impíos, Padre. Así como tú diste tu vida, Señor, queremos padecer juntamente contigo, Padre. Queremos las marcas de tu evangelio, Padre, en nuestras vidas, Jesús. Si nuestra vida, Señor, te es útil, Padre, tómala, Jesús. Si nuestro pensamiento, Padre, es útil, tómalo, Señor, gobiérnanos. Queremos el gobierno de tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que vive en ti, Padre, que le da fuerza a la iglesia, Padre, que le da conocimiento, Padre, dánoslo, Señor Jesús. Derrama de tu palabra como la lluvia temprana y tardía para conocerte, Señor Jesús. Queremos ser, Jesús, hijos que escuchan tu palabra, Padre, con corazones abiertos, con corazones sensibles a tu Espíritu, Padre, para hacer lo que tú quieres, no nuestra voluntad, Señor Jesús, sino la tuya, Padre, porque tú eres, Padre, tú eras y tú serás siempre, Señor Jesús.
Se trata de ti, Señor, y es todo para ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.